Oramos, mis hermanos, ahí. Señor, nos acercamos con mucha humildad una vez más a tu presencia, pero esta vez, Señor, para rogarte que puedas dirigirnos con buen entendimiento sobre lo que acabamos de leer. Si tu palabra es palabra revelada, si tu palabra tiene vida en sí misma, Señor, queremos experimentar la vida de tu palabra en nosotros, que penetre por todos nuestros sentidos espirituales, trayendo la verdad, Señor, para cultivarla en el corazón y para que pueda germinar y pueda producir el fruto que tú esperas que produzca, Señor. Así que oramos por todos los corazones que estamos aquí presentes, apelando una vez a tu gracia que nos salvó un día, que nos está sosteniendo hasta el día de hoy, pero que también nos puede, Señor, seguir mostrando las profundidades de los deseos y de la voluntad tuya. Al fin y al cabo, tus pensamientos, Señor, son mucho más altos que nuestros pensamientos. Y, Señor, no los podríamos entender si no fuera por la asistencia de tu Espíritu Santo y por la revelación escrita al alcance de nuestras manos. Gracias, Señor, por esta palabra al alcance de nosotros ahora. Permítenos escudriñarla, permítenos estudiarla, entenderla, asimilarla y sobre todo da un corazón dispuesto para poder obedecerla, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén. La tarea pendiente de la iglesia en es el primer tema de esta serie que estamos empezando en esta mañana, retornando a la esencia genética de la iglesia. ¿Por qué es que titulamos esta segunda serie del año de esta manera, no retornando a la esencia genética de la iglesia? Lo va a entender en el desarrollo de este presente tema, pero retomo donde dejé el día domingo, porque Ageo nos sirve para un puente a esta nueva serie. Reconstruyendo el templo de Dios nos ha servido de un buen fundamento para poder recordar ahora, a partir de hoy todo mayo, la esencia genética que hemos recibido de nuestro Padre Celestial como iglesia. La semana pasada estábamos viendo dos principios que eran, dijimos, las dos caras de una misma moneda. Por un lado, que somos de Cristo, y por otro lado, que no nos pertenecemos a nosotros. Somos del Señor, no nos pertenecemos. Somos del Señor, no nos pertenecemos, porque Él nos creó, Él nos dio la vida. Por eso no somos de nosotros, somos de Dios. La Biblia dice que le pertenecemos a Él. Y habían 4 implicancias que se desprendían de estas dos grandes verdades, que son las que tiene usted en la pantalla. Solo vimos 3 nosotros el domingo pasado. Yo dije, me reservo el último, el cuarto, para esta sesión que teníamos hoy. Pero hago un repaso rápido para los que no estuvieron el domingo pasado. Si somos del Señor, porque estas son implicancias de entender que somos del Señor y no somos de nosotros, no nos pertenecemos, si no somos dueños de nuestra vida. Por eso no la podemos disponer como quisiéramos, por más que nosotros pensamos que sí. Y tendemos a ese estado de independencia, a soltarnos del Señor y hacer y deshacer de nuestra vida porque nos creemos dueños de nuestra vida en realidad. Pero cuando entendemos estas dos razones, entonces podemos entender mejor las implicancias de ser del Señor y entender que no somos nuestros. Y la primera implicancia es la santidad. Si yo soy del Señor y no soy de mí, no soy mi propiedad, entonces no me va a costar absolutamente nada querer ser como mi Padre Celestial. Dios es santo y voy a ser santo. Suena sencillo, pero lo complejo viene en la experiencia diaria. Pero este es el principio que se desprende, ¿no? Si yo le pertenezco al Señor, debo ser como Él, y como es Dios, es santo. El segundo principio que vimos es el servicio. Si yo no me pertenezco a mí, le pertenezco al Señor, tomando la figura de la esclavitud, ¿no es cierto?, en sentido espiritual, soy un esclavo a voluntad propia. Le he entregado mi vida, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Él vive en mí, soy su esclavo. Y si soy su esclavo, ¿qué hace un esclavo? Le sirve a su Señor. Mi vida ya no es para mis intereses, mi vida es para los intereses de mi nuevo amo. ¿Quién es mi nuevo amo? Cristo. Es una consecuencia de entender que yo no me pertenezco y que soy del Señor. La tercera implicancia era confianza en la aflicción. Si soy del Señor, Él sabe por dónde me lleva. Si Él decide que yo pase por valle de sombra de aflicción, Él sabe por qué. Su vara y su callado no dejarán de infundir mi aliento, como dice el Salmo 23. Yo debo confiar por donde Él me dirige, porque Él sabe, al fin y al cabo, las pruebas, las aflicciones, las crisis
son herramientas del Señor para ir trabajando sobre mi carácter, no son cosas contrarias a nosotros. Pero esa es una tercera implicancia de entender que no soy de mí y que le pertenezco al Señor. La cuarta implicancia vendría a ser renunciar a la búsqueda de la autonomía. Esa es la cuarta implicancia de no ser, que somos de Cristo y no nos pertenecemos. ¿Por qué decimos renunciar a la búsqueda de la autonomía? Si soy del Señor, entonces no puedo tener una vida independiente fuera de Dios. Si yo le pertenezco, mi vida debe ser vivida en absoluta dependencia de Cristo Jesús. Ahí encuentra su razón de ser el principio dado por el Señor Jesucristo cuando Él dijo, separados de mí nada pueden hacer. El separados de mí nada pueden hacer es el fundamento bíblico para decir esto, que debemos renunciar a la búsqueda de nuestra autonomía, porque hoy en día el principio, porque es un principio de la Escritura, el principio de sujeción, de obediencia, de sometimiento, el principio de rendición de cuentas hoy en día son cosas extrañas a la vida de los creyentes incluso del día de hoy. Y encima son resistidas y aún son ridiculizadas. Así literalmente como escuchamos. No solamente por el incrédulo, vuelvo a insistir, es también por el creyente, ¿no? ¿Por qué? Porque las semillas de la rebelión, hermanos, las semillas de la rebelión que ya empezaron, que ya germinaron en el huerto del Edén, producto del pecado de Adán y Eva, las seguimos cosechando hasta el día de hoy. Es por eso que rápidamente nosotros nos tendemos a independizarnos rápidamente de Dios. Esa es la consecuencia. Yo sé, todos aquí diríamos, le amamos al Señor con todo nuestro corazón, somos honestos y somos sinceros, pero ¿por qué sigues pecando? Todo pecado es independencia de Dios, es rebelión contra Dios, ¿sí o no? Entonces, si es independencia, si es rebelión, es independencia de Dios. Pero digo que lo amo al Señor, pero ¿por qué sigue siendo independiente? Ahí está la muestra de la naturaleza del pecado en nosotros. Al tomar nosotros decisiones, ahí reflejamos esa independencia del Señor. Pero solamente quiero recordar algo que es importante al hablar de este principio de renunciar a la búsqueda de la autonomía, entendiendo que no soy mi propiedad, sino que soy propiedad de Cristo Jesús. Cuando tomemos decisiones, mis hermanos, creo que debemos hacernos preguntas que son preguntas con propósito y preguntas relevantes. No es cualquier pregunta, porque ahí mostrarás si realmente estás viviendo en dependencia del Señor. Cada decisión que tomemos debemos hacernos preguntas tales como, ¿cómo me edifica esto que voy a decidir? ¿Qué dice Dios con respecto a esta decisión que voy a tomar? ¿Qué creen mis líderes y mentores de la decisión que voy a tomar? ¿Qué le conviene a mi iglesia con la decisión que estoy tomando? ¿Cómo puede contribuir la decisión que estoy a punto de tomar? ¿Cómo va a contribuir a la causa y al testimonio del Evangelio? Si tú te das cuenta, quizás para algunos nunca han usado estas preguntas cuando toman decisiones. ¿Por qué? Porque nos creemos grandecitos, independientes. No voy a estar preguntando al pastor para tomar una decisión. Voy a preguntarle a mi líder. Yo ya tengo hijos, soy mayor y puedo decidir. Esa es nuestra forma de pensar, pero eso muestra nuestra independencia. ¿Le conviene a mi iglesia la decisión que voy a tomar? La iglesia no tiene que ver nada en la decisión que tengo que tomar. Si tú eres miembro de una congregación, cada una de tus decisiones, quieras o no, afecta a toda la iglesia. La afecta, directa o indirectamente la afecta. Pero no nos damos cuenta de eso, mis hermanos, porque somos muy independientes. Tan independientes que creemos que yo estoy fuera de la iglesia y que mis decisiones jamás van a afectar el cuerpo de Cristo. Pero eso es una locura. Si tú eres una mano y perteneces a un cuerpo, no puedes decir que tu mano se golpeó, no le va a doler al resto del brazo o al resto del cuerpo. Hasta tu cerebro lo vas a sentirlo. ¿Por qué? Porque somos parte de un cuerpo. Cada creyente es parte de un cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Cada decisión nuestra cuenta. Por eso estas preguntas son sumamente relevantes, importantes. La conciencia, mis hermanos, de nuestra redención debe llevarnos a renunciar a la búsqueda y pretensión de la autonomía. Rápidamente yo recuerdo a quién le pertenezco, dónde fui comprado y en automático mi mente echa a andar el mecanismo de renuncia a la autonomía. Me debo a Cristo, debo preguntarle a Él acerca de mis decisiones. Creo que muchos de los creyentes han formado
un mal hábito del cual siguen siendo esclavos hasta el día de hoy. Por eso no consultan con nadie sus decisiones. Y es más, ¿por qué creen que hay creyentes que llevan una doble vida, ocultando lo que hacen? Porque nunca le han consultado al Señor, nunca han formado ese hábito, porque si lo formarían, habría una dependencia del Señor y entenderían que hay autoridades en su hogar, en la iglesia, en todo lugar, y que deben buscar el consejo, porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero cuando no la necesito es porque ya me independicé. Cuando hago ocultas, tomo decisiones ocultas, ya me independicé de Dios. Ahí está la muestra de nuestra autonomía. Si usted se ha dado cuenta, pero ¿qué tiene que ver esto con la nueva serie que estamos entrando? Mucho, porque todo esto, esta independencia, la vemos en el libro de Ageo. 18 semanas que hemos estado en ese libro, vemos, en resumidas cuentas, a un pueblo absolutamente autónomo, independiente de Dios. Se soltaron de Dios y fueron olvidando. Al soltarse de Dios, se fueron haciendo cada vez más dependientes de sí mismos y ya no vieron la necesidad de Dios. Y al olvidarse de Dios, al independizarse de Dios, ocurre un mal peor en el interior de sus mentes y corazones. Van olvidando lo que son en esencia como pueblo de Dios. Porque eso ocurre mientras tú más practicas el pecado. No importa que vengas a la iglesia todos los domingos, pero tú, si sigues en la práctica del pecado, en tu mente y tu corazón ocurre algo peligrosísimo. Vas perdiendo tu identidad como hijo, hija de Dios. Te vas cada vez más distanciando del Señor. Voy a poner este ejemplo rápidamente. Es como si un hijo alterara toda su genética para ya no parecerse a su papá, para nunca más parecerse a su papá. Eso puede sonar un poco teórico o caótico. Uy, pastor, eso ya es extremo, ¿no? Pero sí ocurre, hermanos. Fíjese en la siguiente foto, de hecho que usted va a reconocer. Si este cantante norteamericano nunca hubiera sido famoso y se mostrara a nivel público esta fotografía, nadie creería que son padre e hijo. En absoluto. Nadie creería que son padre e hijo. Pero usted sabe, si conoce la historia, que son padre e hijo. ¿Qué hizo este cantante? O sea, él no quería ser como su padre. Entonces hizo una serie de cambios genéticos para no parecerse a su padre. Y en cierta forma lo logró, obviamente. ¿Pero por qué le muestro esto? Porque el tema no es él, obviamente, ¿no es cierto? No estamos acá para hablar de este cantante. Es solamente una ilustración gráfica para que usted vea lo que acabo de mencionar. Esto que parecería fuera de lugar, ¿no es cierto? Fuera de toda lógica, sería exactamente lo que usted está viendo, sería exactamente el equivalente a lo que acabo de decir en el caso de Dios y la iglesia. ¿En qué sentido, pastor? En que lo que debemos ser como iglesia de Cristo es como si lo hubiéramos cambiado, como si alterásemos toda nuestra genética como iglesia. Y al alterar toda nuestra genética como iglesia, es obvio, cada vez vamos a dejar de parecernos a nuestro Padre Celestial. Cuando uso la frase la esencia genética de la iglesia o recuperar la esencia genética de la iglesia, cuando uso el término genética, me refiero al término genética a la herencia recibida, mis hermanos, de nuestros padres a través de los genes. Estos son simples ejemplos que quiero mostrar. Son padres con sus hijos. Y usted ve el enorme parecido. ¿Por qué? Porque es su hijo y porque el otro es su padre, ¿no? La genética es la herencia recibida de nuestros padres a través de los genes. La apariencia de una persona, estatura, color de cabello, de piel, de los ojos, los rasgos faciales, está determinada por los genes. Los padres transmitimos eso cuando procreamos un hijo o una hija. Es por eso que los hijos nos parecemos a nuestros padres. Obviamente, hay otras características aparte de las físicas que son transferidas por la herencia, por los genes, como por ejemplo algunas capacidades mentales, algunos talentos naturales que son transferidos por los genes hacia los hijos. A eso me refiero cuando estoy usando el término genética. La iglesia tiene una esencia genética, hermanos. La iglesia de Jesucristo tiene un ADN en particular. Y así como estos hijos se parecen a sus padres, estas hijas se parecen a sus padres,
La iglesia, mis hermanos, debería ser el fiel reflejo de su Padre. La iglesia debería ser el fiel reflejo de su Padre. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos el ADN de nuestro Padre. O sea, ciertas características transferibles de nuestro Padre se nos han dado. Deberíamos parecernos a nuestro Padre, pero cuando leemos, de pronto nos desengañamos, porque esto suena muy romántico, pero cuando vemos la realidad de la iglesia de antaño y la iglesia de hoy, no vemos mucha diferencia. Cuando leemos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, verso 4, voy a leer ese capítulo porque ahí están los 7 mensajes a 7 iglesias del Apocalipsis, pero nos sirve para esta ilustración. Cuando vamos a Apocalipsis 2, verso 4, la llamada de atención a la iglesia en Éfeso, le dice el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El verso 4 resume esa llamada de atención. Has dejado tu primer amor, le dice. Entonces, en otras palabras, es como si Cristo le estuviera diciendo a esta iglesia en Éfeso, has perdido tu esencia genética como iglesia, ya no te pareces a mí. Eso le está diciendo. Tú te llamas iglesia, pero no te pareces a mí. Has perdido tu primer amor. Cuando leemos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2, versículo 14, en forma similar, el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, tienes gente dentro de la iglesia y no estás haciendo nada, que estés esparciéndote doctrinas raras, que tienen su propia independencia de eclesiología, de autoridades, y le estás permitiendo que sigan la congregación como si nada. Y las cosas que ellos creen o ellas creen, las están desparramando con otras personas. Eso es contaminar a la iglesia. Pero ustedes no están haciendo nada. Esa es la llamada de atención a Pérgamo. O la llamada de atención a la iglesia en Tiatira, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, le dice a esta iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a estas iglesias? Lo que hace un instante decía, ya no se parecen a mí, han perdido su esencia genética. Porque si conservaran su esencia genética, tendrían cuidado en la congregación. Por un lado, no dejarían falsas enseñanzas, no dejarían a esta mujer que enseñe cosas raras dentro de la iglesia, no permitirían que se extienda la doctrina de Balaam ahí en el Pérgamo, no se hubieran permitido perder su primer amor, pero al perder todo eso y al permitirse eso, ya no se parecen a mí, está diciendo el Señor. Han perdido su esencia genética como iglesia, aquella que recibieron del Padre Celestial. Ustedes fueron engendrados por ese ADN, está diciendo el Señor, pero ya no se parecen a mí. Y peligrosamente, mis hermanos, nosotros podríamos estar dentro de estas iglesias con una fuerte llamada de atención de parte del Señor. Si el Señor nos escribiera, yo no sé qué observaciones nos haría a nosotros. ¿Qué es lo que olvidaron todas estas iglesias que podemos estar olvidando las iglesias de hoy, nosotros también? ¿Qué fueron lo que olvidaron? Anote, ¿saben lo que olvidaron? Olvidaron las últimas palabras del Señor Jesucristo antes de dejar esta tierra. Ahora, lo que estoy diciendo es absolutamente y supremamente relevante, mis hermanos. Las últimas palabras de Jesús han sido las palabras quizás más importantes que nos dejó el Señor antes de irse, antes de dejar esta tierra. Son muy, pero muy, muy importantísimas. Pero puede que esas últimas palabras del Señor hayan hallado mentes y corazones renuentes a aceptar esas palabras. Corremos el riesgo de que esas últimas palabras importantísimas del Señor hayan encontrado barreras en las mentes y en los corazones de los que las recibieron, y a continuación en los siglos nos ha alcanzado eso también a nosotros, y nosotros no le hemos dado el crédito ni el peso de poder mantener esas últimas palabras del Señor no solamente presentes en nuestra mente, sino en ejercicio y en obediencia. Eso les ocurrió a los discípulos, porque las últimas palabras de Jesús no las dijo al viento, se las dijo directamente a sus discípulos. Esto es lo que vemos en ese último encuentro terrenal que tuvo el Señor Jesucristo cuando los citó a sus discípulos después de ser resucitado sobre una montaña para hablar con ellos y darles sus últimas palabras después de 40 días que estuvo con ellos después de resucitado.
Entonces lo que encontramos en ese último encuentro que tiene el Señor Jesucristo para nosotros el día de hoy es sumamente importantísimo para recuperar nuestra esencia genética como iglesia, porque me temo seriamente, mis hermanos, que algo hemos perdido en nuestra esencia genética como iglesia. Y usted solo se va a dar cuenta en la Escritura. Hay dos cosas que quiero rápidamente recordar esta mañana. Las primeras, lo que encontramos en ese encuentro con Jesús, el último con sus discípulos, porque de ahí ya nunca más lo volvieron a ver al Señor. Lo primero que encontramos son las palabras del Señor, palabras divinas contra dudas humanas. Dudas humanas, ¿no? Alguien dijo, para ser más precisos, el pastor David Ruiz, pastor guatemalteco, que estuvo con nosotros en algunas de las conferencias misioneras, los que lo recuerdan, él dijo lo siguiente, que las últimas palabras de una persona revisten una singular importancia, particularmente cuando quien las dice está consciente de lo que son, porque se busca decir con ellas un mensaje muy relevante y se trata de usar las palabras con cuidado a fin de comunicar bien las más profundas ideas. Los grandes personajes en la historia no creyentes tienen grandes frases. Usted busca en internet y usted va a encontrar las últimas frases de personajes famosos y usted va a encontrar frases extrañas realmente. De todo calibre, pero frases extrañas. Las últimas palabras de gente que estaba a punto de morir. Por un instante, imagínese usted, por favor, mi hermano, mi hermana, ¿qué le diría usted a su familia si hoy le dicen que es su último día sobre esta tierra? ¿Cuáles serían sus últimas palabras a sus familiares? Pastor, necesito varias semanas para pensar eso. No tienes varias semanas, porque saliendo de este culto, regresando a tu casa, solo vas a tener tiempo para hablar con tu familia. ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Piénsalo bien. Porque tus últimas palabras, de hecho, que van a tener que ver con cosas acerca de tu amor por tu familia, pero también es muy probable, si eres papá, mamá, indicaciones, instrucciones. De hecho, que vas a dar ciertas instrucciones. Y vas a esperar que ellos las obedezcan, que sean recibidas, que los impacte, que los mueve a obedecer, porque luego tú ya no vas a estar. Yo creo que escogeríamos en esa línea nuestras últimas palabras. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo definitivamente que no fueron la excepción. Jesús estaba totalmente consciente que eran las últimas palabras que directamente les iba a dirigir a sus discípulos, consciente como estaba de que Él estaba dejando el germen de la iglesia que estaba naciendo, que Él mismo se había encargado de regarla, ¿no? Por eso sus últimas palabras son pero muy, muy importantes para nosotros, mis hermanos. Pero son curiosamente palabras que las leemos y las pasamos por agua tibia y menos las retenemos. No las tenemos presentes, siendo que son las últimas instrucciones del Señor y siendo que son las más importantes para nuestra vida. ¿Cómo es posible que las olvidemos, mis hermanos? Porque el Señor Jesucristo estuvo pensando, cuando dijo estas últimas palabras, estuvo pensando en sus discípulos, en aquellos con los cuales había caminado casi por 3 años, y estaba pensando cómo estas personas van a utilizar la misión que les estoy encomendando, mis últimas palabras, cómo las van a poner en práctica, qué tiempo van a separar para hacer todo esto, lo van a hacer eficazmente, no lo van a hacer eficazmente, van a cumplir la misión de Dios, la que les estoy encomendando. De hecho, que hubo todas esas cosas en la mente del Señor. Se ha dado cuenta que el evangelista Mateo, que es el único que lee esto y que lo registra en el Evangelio. Mateo es el único evangelista que relata detalles de ese encuentro en la cima del monte, ahí en el capítulo 28, y en su relato él describe algunas cosas que los otros evangelistas no lo hacen. Mateo describe ese encuentro, describe las emociones que ellos están sintiendo, solamente Mateo, ¿no? Describe sus emociones, ese reencuentro con el Señor Jesucristo, esa intuición de ellos de que el Señor está por partir, saben que les va a dirigir algunas últimas palabras, están intuyendo todo eso. Entonces hay una mezcla de emociones. Perdón, y allí está de nuevo el Señor, como muchas veces estuvo con ellos, compartiendo su paz, mostrando en su cuerpo las llagas de su muerte,
pero al mismo tiempo la victoria de la resurrección, el hecho de estar presente delante de ellos, estaba mostrando el poder de la resurrección. Estaba compartiendo su paz con ellos, estaba mostrando todo lo que había logrado en la cruz del Calvario, y ellos estaban viendo todo eso delante de sus ojos. Aquellos discípulos que representaban el germen de la iglesia que estaba naciendo, como la vemos hoy en día, ese germen, ese grupo de discípulos, como leemos en Mateo, estaban dudando. Estaban dudando, ¿no? Y lo que leemos ahí en el Evangelio de San Mateo, eso de que algunos dudaban, se postraban para adorar, pero algunos dudaban, dice, creo que es adrede. ¿Por qué? Porque nos muestra, yo digo, qué tremenda frase, Señor, nos muestra el corazón del ser humano en realidad. Ellos son el germen de la iglesia que va a empezar y están dudando. El equipo, en otras palabras, el equipo que va a tomarle la posta al Señor Jesucristo para proseguir con la misión de Dios que Jesús ha empezado, están dudando. Jamás Jesús vino con esa actitud de corazón, pero Él se está yendo. Por 3 años los ha adiestrado y estos están en gran medida, en gran parte de ellos están dudando. Y yo me ponía a pensar, ¿estos están recibiendo la posta y están en dudas? Para los que conocemos un poco el atletismo o lo hemos practicado, sabemos que en una carrera de 4x100, en la famosa posta de 4x100, si yo soy el entrenador, jamás, si soy un buen entrenador, jamás voy a elegir corredores hacia el azar. No es que, Palomino, ¿quieres correr? Ven, nos falta uno en el equipo. No, tienen que ser gente experimentada, velocistas reconocidos. Y yo tengo que armar mi equipo correctamente. ¿Cómo lo armo? Un buen entrenador de una posta 4x100 siempre pone al arranque, pone al más veloz. A los 2 más veloces lo pone uno al arranque y otro para cerrar. Los del medio son para mantención, porque el primero saca toda la ventaja que puede, los demás la mantienen y el último remata. Y si hay algún retraso, por eso es el más veloz, el de la cuarta posta, porque es el que tiene que matar todo, tiene que superar todo lo que los demás hicieron. Así se gana una posta de 4x100 en el atletismo. Si estos son la posta del Señor, yo digo, jamás los hubiera elegido, pues, hermanos. Y estaba por darle la posta. No, estos no van a correr bien. Estos no van a cerrar bien. Este no corre nada. Este es un traicionero. Este es un renegón. No. Yo sigo pensando y no lo logro entender. Y no a la luz ahora de ellos, a la luz de mi propia vida. ¿Por qué me eligió a mí para ser pastor? Yo no soy su mejor velocista. ¿Por qué te eligió a ti para servir en el ministerio que estás? ¿Por qué te dio el talento que tienes? ¿Porque eres lindo, linda? No, hermanos. Y eso es lo sorprendente. Eso es lo maravilloso de la obra del Señor. ¿Qué vio Dios en nuestros corazones que nadie vio? Que nadie vio. Y que nadie jamás va a poder ver. Pero el asunto aquí es, regresando a Mateo 28:17, dice que le adoraron, pero algunos dudaban. ¿De qué dudaban? Sería la pregunta. Nos interesa saber de qué dudaban. ¿Dónde estaba puesta su duda? No era una duda acerca, voy a hablar hipotéticamente y verlo desde algunos ángulos. Ellos no dudaban acerca de la deidad de Cristo. No, porque ellos estaban seguros ya, a estas alturas, ya estaban seguros de quién era el Señor. No existía ninguna duda con respecto a Jesucristo, que era el Hijo del Dios verdadero. Sabían que Jesús era el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas, sabían que Él era el Dios encarnado, que se había hecho siervo y que se había rodeado de todas las personas para salvarlas y que extendió su misericordia y su gracia para dar a conocer que el reino de los cielos se había acercado para salvación. Este grupo de discípulos estaba absolutamente seguros que Él era el Cristo, que era el Hijo del Dios viviente. Y ellos lo demuestran cuando, regresando a este versículo, se postran para adorarle, porque la expresión le adoraron, tuvieron que postrarse para adorarlo. Se entiende eso. Y postrarse es rostro en tierra. Llegaron a Jesús y rostro en tierra. Ahí está la demostración que ellos
Estaban convencidos que Jesús era el Hijo de Dios. Se postraron reverentes delante de aquel que es el único que merece la adoración. Ellos no se iban a postrar frente a nadie, lo habían aprendido perfectamente el Señor Jesucristo. Solo se adora al Dios verdadero y ellos estaban adorando a Jesucristo. No tenían duda en cuanto a la deidad de Cristo. Entonces por ahí no va el problema. Entonces, ¿qué es lo que dudaron? ¿Dudaron de que Él estuviera muerto? ¿Acaso sería posible que Jesús hubiera hecho un drama, haya actuado sobre la cruz y haya engañado a todos, incluyendo a los discípulos, y solamente representó un drama, pero nunca murió sobre la cruz? No, tampoco, porque ellos lo vieron colgado sobre la cruz. Ellos vieron el sufrimiento, ellos vieron sus quejidos, muchos de ellos escucharon las palabras de Jesús y algunos de ellos lograron oír lo que queda registrado en Juan capítulo 19, versículo 31, la última palabra del Señor sobre la cruz: todo se ha consumado. Cuando dijo Jesús, algunos de ellos lo escucharon. Y como dice el evangelista, y habiendo dicho esto, inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Ellos lo vieron. Vieron cuando el soldado se acercó, vieron cuando le clavaron la lanza en su costado y vieron salir sangre del cuerpo de Cristo. Lo vieron todo. Entonces no dudaban de que Él realmente haya muerto en la cruz. Entonces por ahí no iba su duda. Sería posible que su necesidad del maestro muerto en todo caso les haya jugado una mala pasada, hablando psicológicamente en la mente, y ellos imaginaron verlo resucitado porque así querían verlo. ¿Fue una imaginación lo que vieron? No, porque Jesús resucitado entró al aposento donde ellos estaban, ellos lo tocaron, lo escucharon, se sentaron con Él, lo vieron comer delante de ellos. No podía ser una alucinación. Y alguno de ellos, para asegurarse, metió sus dedos en el costado del Señor. Entonces Jesús no podía ser un holograma. No podía ser una imaginación en la mente de ellos, no. Entonces nos regresa la pregunta: ¿de qué dudaron? La duda surge, mis queridos hermanos, y este es un punto crucial para nosotros, porque creo que nos encontramos, o muchos se siguen encontrando entrampados en este punto. La duda de ellos surge de la clara certeza, están con Jesús ahí, saben que Él va a ascender y los va a dejar. La duda surge de la clara certeza de que Jesús ha cumplido su misión, la parte que le correspondía, y ahora estaba a punto de regresar a los cielos, a su gloria, en ese cuerpo glorificado, habiendo vencido la muerte, habiendo vencido al diablo, habiendo vencido el pecado y habiendo puesto su vida a disposición de todo aquel que crea para que llegue a ser salvo. Entonces ellos piensan lo siguiente: Jesús ya cumplió su parte, está a punto de irse. Nos ha adiestrado casi por 3 años a nosotros para que tomemos la posta. Entonces se hacen la pregunta interna, mis hermanos: ¿seremos capaces de llevar adelante la misión pendiente? ¿Seremos capaces de llevar adelante la misión pendiente? ¿Podremos nosotros? Están preguntando, no lo están diciendo, no lo están expresando, están pensando en su interior. ¿Podremos nosotros, un pequeño grupo de discípulos, encabezar la divina empresa de dar a conocer la noticia de que hay perdón de pecados y salvación en la sangre de Cristo para todos los hombres? ¿Será posible que podamos hacer eso? Esta misma duda que usted está leyendo es la duda que existe en el corazón de varios de ustedes. Y esa duda los ha paralizado. Por eso no hacen nada, hermanos. Por eso no evangelizas, no discipulas. Años de años que sigues tomando nota tras nota tras nota, de mensaje tras mensaje, pero nunca pasa a la práctica. ¿Quién es tu discípulo? ¿Quién es tu discípula de los últimos meses? ¿Cuántos discípulos ya crecidos avanzados tienes? ¿Cuántos estás empezando a discipular nuevamente? Porque ese es el proceso de nuestra vida. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no hay nada de eso en la vida de algunos? Porque la duda está igual que los discípulos. No te crees capaz. Estás con las mismas preguntas. ¿Podré yo tomar la posta? Algunos llegan a extremos. No soy digno, Señor, de tomar la posta. Imagínate una carrera, por favor. No sé si has visto, hay una técnica para recibir la posta.
el que va a recibir la posta ya tiene que arrancar algunos metros antes cuando ya está llegando el otro y ya no lo mira. Empieza a arrancar y tiene una técnica para estirar la mano, recibe la posta, la pasa a la otra mano y sale corriendo. Imagínate a Jesús llegando, ya para irse, te va a alcanzar la posta y tú, ay no, Señor, no me considero digno, no, perdóname, en plena carrera. Ahora me entiende porque hace un rato yo decía, yo no los hubiera escogido a ellos, porque no, estos no van a dar la talla. ¿Estamos dando la talla, mis hermanos, o nuestras dudas, igual que los discípulos, nos están llevando a este punto? Estamos paralizados. Y si estamos paralizados y nos hemos creído esa mentira en nuestra mente, que no somos dignos, que yo no voy a poder, entonces, hermanos, la vivencia de iglesia no es nada, porque la esencia genética de la iglesia es evangelizar y discipular. La esencia de la iglesia es la evangelización y el discipulado. Los discípulos recién en ese instante son totalmente conscientes de todo lo que está ocurriendo alrededor de ellos y en ese momento se dan cuenta que todo lo que ha ocurrido hasta ese momento en que están delante del Señor a punto de irse, todo se ha cumplido conforme a las Escrituras, tal como Jesús se lo había manifestado a los caminantes de Emaús. Todo lo tocante al nacimiento, a la vida, al ministerio, la muerte y la resurrección del Mesías se había cumplido hasta la última letra en su totalidad. Todo sucedió, como dijo el Señor Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras. Todo halló cumplimiento en la persona de Jesús. Nada quedó sin cumplirse. Todo estaba completo hasta ese punto. Y recién ellos caen en la cuenta. Ahora que está yéndose el Señor, a veces nos pasa eso. Cuando estamos perdiendo, sentimos que perdimos o que ya no vamos a ver una persona que amamos, de pronto caemos en la cuenta de varias cosas que no habíamos visto. Los discípulos estaban en ese punto. A partir de ese glorioso primer día de la semana de la resurrección de Jesucristo, recién ellos se dieron cuenta que la historia de la humanidad entera había dado un giro inesperado. Todo se había cumplido y eran ellos los que iban a recibir la posta del Señor. No se sentían en los zapatos del Señor. Les quedaba demasiado grandes para ellos, según su sentir de ellos, pero la realidad no era así. La realidad no era esa. Entonces el Señor los tiene que animar. Las palabras que vienen a continuación, que nos llevan a nuestro último punto, les anima justamente a completar la misión pendiente. Porque el Señor es así, no los iba, bueno, no dan la talla, no, mejor me busco otros. No es lo que decíamos, eso pudo hacer el Señor contigo y conmigo. Pero ¿por qué nos tiene en el ministerio el Señor? ¿Por qué? ¿Porque somos los mejores? ¿Porque tenemos experiencia? No, sigue siendo de gracia. Después de resucitar el Señor Jesucristo, nos describe el Evangelio de Lucas capítulo 24, porque estamos en Mateo 28, usted va a Lucas capítulo 24, que es el pasaje paralelo, usted se dará cuenta que resucita el Señor y se encuentra con los caminantes de Emaús, ellos van, se reúnen con los discípulos, les cuentan lo que han visto, el encuentro que han tenido con Jesús y no terminan de contárselos y de pronto el Señor entra en ese lugar. Nadie le abrió la puerta, traspasó la puerta. Eso narra en Lucas 24, ¿no? Se aparece frente a los discípulos, capítulo 24, verso 46 y 47, Jesús presenta un resumen magistral del Evangelio que habla acerca de él en 3 puntos específicos. Así resume el Evangelio. Y ese es el Evangelio que nosotros debemos predicar también. Lucas 24, 46, 47 dice lo siguiente. Esto es lo que está escrito, les explicó el Señor Jesús, ¿no? Que el Cristo padecería y resucitaría al tercer día. La siguiente ventana, por favor. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Entonces ahí tienes las tres cosas que dice el Señor Jesucristo en ese versículo. ¿Cuándo se los dice? Ya resucitado, cuando entra en ese aposento. ¿Qué está haciendo Jesús? Digo, magistralmente está resumiendo todo el Evangelio en 3 puntos referentes a él. Que el padecimiento de Jesús, la resurrección del Señor y en su nombre se predicaría el arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el Evangelio en realidad, ese es el mensaje del Evangelio. Y esto es lo que empezaron a predicar los discípulos y la base
La base de esa predicación era la esperanza y la certeza de la resurrección, porque si Cristo resucitó, les prometió a ellos lo mismo. La base de su predicación era la resurrección de Jesús. Pero no solo la resurrección de Jesús, sino era la esperanza de que también nosotros vamos a ser partícipes de esa resurrección. Esa es la gran noticia cuando predicamos, mis hermanos. No es condenar simplemente a la gente. De hecho, que hay que mostrarle su pecado, pero hay que mostrarle la esperanza que hay en Cristo Jesús de nueva vida, pero de resurrección para la eternidad. De tal manera que la gente pueda creer, entonces se cumplirá lo que dice al final el libro de Apocalipsis, que delante de él estará millones de personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación, y fueron los que fueron ganados por la sangre del Cordero inmolado sobre la cruz. Son aquellos que serán presentados delante del Padre, producto de haber creído este evangelio. Pero Jesús les resume y se los dijo en menos de un minuto, ¿no? Este es el evangelio, esto es lo que ustedes deben predicar, y eso empezaron a predicar. Hermanos, solamente Jesús podía morir y hacer que su muerte sea suficientemente para pagar los pecados del mundo entero. Como dice 1 Pedro 3:18, el justo por los justos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Nadie, hermanos, nadie podía tomar el lugar de Cristo Jesús sobre la cruz. Solamente Él podía hacerlo porque Él era el sacrificio perfecto, sin mancha, aceptable delante de Dios. Su ofrenda de amor por nosotros era perfecta. Por eso solo Él podía resucitar como las primicias. Como posteriormente el apóstol Juan lo dijo, ¿no? Juan 10:18, nadie me quita la vida, nadie me la arrebata, yo la pongo de mí mismo y la vuelvo a tomar por mi propia voluntad. Nadie le quitó la vida al Señor, no es porque, muy bueno y lo mataron por muy bueno. No, Él puso su vida, Él decidió que tenía que ser así, mis hermanos. Y eso hace más sublime su ofrecimiento por nosotros. El amor incomprensible que hace un instante cantábamos. O como diría más adelante el apóstol Pablo, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todo conforme a las Escrituras, ese texto menciona. Murió y resucitó. Y en esa resurrección está basada tu esperanza y mi esperanza, mis hermanos. Si Cristo no hubiera derrotado a la muerte, hermanos, si en la tumba se hubiera quedado cautivo, entonces no habría ninguna esperanza para ninguno de nosotros. Jesucristo hubiera sido simplemente un héroe tratando de dar libertad al pueblo judío, pero sería un Cristo muerto, existiría su tumba, sus huesos estarían ahí hasta el día de hoy y sería simplemente el recuerdo perpetuo de alguien que quiso inmolarse en nombre de los judíos, pero ahí seguía muerto y eso testificaría acerca de su derrota. Pero hermanos, la tumba está vacía. ¿No es cierto? Eso no es ficción, esa tumba está vacía. Pero la Escritura da testimonio de que Él resucitó de los muertos, que las cadenas de la muerte fueron rotas, que Satanás fue vencido y como dice el salmista, la mano de Yahweh ha hecho esto y es cosa maravillosa delante de nuestros ojos. Es algo que Dios planificó. Es la victoria de Dios al fin y al cabo. Por eso es una victoria que se nos ha dado. No la merecemos, no la conseguimos. Él nos las dio, mis hermanos. Ahora imagínense los discípulos, recién ellos caen en la cuenta y entienden que ahora, este es el punto, quedan maravillados de todo esto, lo entienden como tú y yo recién están de repente, muchos entendiéndolo acá. Pero los discípulos entienden que ahora les toca a ellos cumplir su parte en el plan de salvación. Y eso de hecho que los empieza a preocupar. Ahora, rápidamente ellos piensan, si Cristo murió, resucitó, lo tenemos delante de nosotros, se está despidiendo, se va a ir, entonces Él ya terminó su parte, ahora nos toca a nosotros asumir, tomar la posta y terminar esta misión. ¿Seremos capaces de hacerlo? Y vamos a tener que pensar en Jerusalén y vamos a tener que ir hasta lo último en la tierra. ¿Cómo va a ser todo esto?
ellos de pronto se dan cuenta que están recibiendo un mensaje de vida que trae esperanza a la humanidad, porque todos los seres humanos necesitamos esperanza. Y se dan cuenta que ese mensaje de esperanza no puede ser frenado en ellos, porque ¿qué esperanza es aquella que no se conoce, hermanos? ¿Cómo las personas van a tener un nuevo tipo de vida? Van a conocer una esperanza que está oculta. No, ellos acaban de recibir esa esperanza. Ellos mismos prácticamente resucitaron por esa esperanza. Ahora Jesús está yendo y le está diciendo, ahora les toca a ustedes hacer exactamente lo que hice yo. Ustedes salen, empiezan a predicar el Evangelio para dar esperanza a todos los hombres. Esto es lo que los discípulos entienden y por eso dudan de ser capaces de llevar adelante el plan de salvación como está previsto, así como tú dudas de llevar ese mensaje de salvación que es parte del plan de Dios y es tu responsabilidad y mi responsabilidad hacerlo. Pero estamos como paralizados, como decía hace un instante. Era para este momento, mis hermanos, que Jesús había escogido a cada uno de ellos y antes de irse los había preparado para esta misión, pero ellos dudaban de su capacidad. Entonces, ese punto es importante para nosotros. ¿Dudas de tu capacidad? Déjame recordarte que no está en ti, pues. Y Dios sabía eso, porque si te hubiera dejado a ti solo con el mensaje, sabía que nunca lo íbamos a hacer. Por eso nos dio de su espíritu. Porque sabía que necesitamos un poder dentro de nosotros para llevar a cabo el resto de la misión. Si no, hermanos, nunca hubiéramos podido realizarlo y nunca podríamos realizarlo. Los discípulos tenían una cantidad enorme, creo yo, de preguntas en su mente, porque incluso después de que se fue el Señor, no es que ya y todos alegres y contentos y vamos a predicar la palabra. No, no crea que fue así. Recuerda que se ocultaron hasta después de Pentecostés, no dieron la cara, estaban preocupados. ¿Cuáles eran las preguntas probables que vinieron a su mente? Bueno, cito algunas. ¿Con qué autoridad vamos a ir? Dios nos está diciendo que vayamos, el Señor nos deja la tarea. ¿Con qué autoridad vamos a ir? Si debemos predicar, ellos empiezan a preguntarse a dónde y a quién tenemos que ir a predicarles este evangelio. Si somos enviados, se están preguntando cuál es el mensaje, cuál es el resultado, cuál será la medida de éxito que nos permitirá conocer si estamos cumpliendo con el propósito del Señor y al final, cómo y cuándo vamos a decirle al Señor que la misión está cumplida. O sea, son una cantidad de preguntas enormes, mis hermanos, que se están haciendo. Por eso es que Jesús dice lo que dice en Mateo 28, 18 al 20, y regreso a este punto para terminar, a estos versículos. Lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso es lo primero que dice el Señor. Capte esto, por favor, capte esto. Yo sé que lo he leído muchas veces. Lo primero que les dice el Señor es, yo he recibido una autoridad que es sin límites, porque yo soy el Dios sin límites. He recibido una autoridad sin límites y esa misma autoridad sin límites se las estoy delegando a ustedes. Lo que tú tienes dentro de ti para compartir el evangelio, hermano, escúchame por favor, no tiene límites. Hay un poder sin límites que el Señor ha depositado en tu interior. Entonces ya desmiente a tu mente el error de que yo no puedo, que yo no soy capaz, que yo soy indigno. No, tú no puedes, cierto, eres indigno. Dile al que está a tu costado, la verdad, dile, así dile, voltea, dile, la verdad, eres un inútil. Al final es la verdad, todos somos unos inútiles. Pero desde que se nos impartió el Espíritu, dejamos de ser inútiles. Porque entra el poder de Dios y ahora somos útiles en las manos del Señor. Entonces, lo primero que les dice el Señor es la autoridad con la que van a actuar, y eso debe quedar en claro. Lo segundo que les dice el Señor, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? A todas las naciones. Esto es lo segundo que les deja en claro el Señor. Y ese a todas las naciones no está hablando de divisiones geopolíticas, por si acaso, sino está hablando de grupos humanos. Es decir, vayan a las personas. Otras versiones dicen entre todas las gentes, es decir, la salvación no solamente era por el pueblo judío, era para todos los gentiles, para todo aquel que quiera beneficiarse de la sangre de Cristo Jesús. Eso estaba diciendo el Señor, todas las naciones. Y lo tercero que les dejé en claro es, haced discípulos.
Esta es la esencia genética de la iglesia. Hacer discípulos es la tercera respuesta que ellos necesitaban. Es el resultado esperado de su trabajo y ministerio. Evangelizar a las personas, no dejarlas desamparadas, empezar a formarlas como Jesús lo hizo con ellos. Hacer discípulos obedientes. Tenían que ser enseñados en todo lo que Cristo había mandado, de tal manera que los ayudaran a alcanzar su estado de madurez, encaminarlos en las cosas del Señor hasta que los vean maduros. Tenían que ser transformados hacia esa madurez. De tal manera, mis hermanos, la medida de éxito de la iglesia está en ese punto. Está en ese punto porque Jesucristo afirma, si no te has dado cuenta en estos pasajes, entre líneas, lo que Él está diciendo cuando dice la autoridad que ha recibido, la autoridad que está delegando, Jesús está afirmando que cuando, de acuerdo al derecho de autoridad absoluta que se le ha dado a Él, se presente delante de cualquier iglesia para llevarla delante del Padre, ¿qué es lo que tiene que ver Jesucristo en cada una de las iglesias? ¿Qué es lo que quiere hallar en medio de las congregaciones? Lo que Él va a buscar en cada una de estas congregaciones es si ha sido efectiva o no la iglesia con el cumplimiento de la misión de evangelizar y de hacer discípulos. Serán contados los discípulos obedientes a su palabra de la iglesia que ha hecho eso. Eso es lo que va a buscar el Señor Jesucristo. Eso es lo que está buscando el día de hoy. Y claro, a ellos les pone el punto de partida y el rango hasta donde deben llegar, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último en la tierra. Les dijo, para nosotros es desde San Juan hasta el último en la tierra. Eso no ha cambiado. Solo así sabrán, les dijo el Señor Jesucristo, que ha terminado la tarea. Cuando hagan eso, entonces podrán decir, Maestro, hemos cumplido con la tarea que nos diste que hiciéramos. Entonces sintámonos satisfechos como iglesia. Pero si no lo hemos hecho, mis hermanos, yo regreso a este punto para orar y terminar. Los discípulos dudaron de su capacidad. Claro, porque estaban pensando en la medida de ellos. Nosotros no podemos tomar como un punto de partida nuestra medida, insisto, porque no podríamos. Tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios. La misión de Dios se nos ha sido conferida, se nos entregó la posta, pero también se nos ha dado poder de lo alto para realizarla. Entonces sí podemos realizarla y sí debemos realizarla, pero no la estamos realizando. ¿Por qué no? Por las dudas que sigue subsistiendo en el corazón de muchos creyentes y probablemente algunos de los que están presentes aquí. Así que te animo a cambio de actitud. Como pastor, créele a Dios. Empieza a creerle a Dios. Te acabo de predicar la palabra y mostrar los textos bíblicos. Créele a Dios y empieza a hacer lo que Dios te ha mandado. Empieza a ser los discípulos que Dios te ha mandado que debes hacer. Oramos. Ponte de pie, por favor. Has estado bastante tiempo sentado, sentada allí. Por favor, ora con la persona que está a tu costado. Ora específicamente por esta persona conmigo, ¿ya? Oremos todos juntos. Yo te voy a dirigir. Toma la persona que está a tu costado. Dile, Señor, oro por mi hermano, por mi hermana, para que tú cambies su actitud hacia tu palabra, para que te crea a partir de hoy. No solo te lea, Señor, sino te crea. Y creyéndote a ti, Señor, recuerde, por favor, Señor, que recuerde que ha recibido tu ADN, que su genética como hijo, hija de Dios, establece el destino de su vida. Y el destino de su vida es ir y hacer discípulos en todo lugar. Por favor, oro por este corazón, no solo para que sea motivado por tu espíritu. Oro para que muevas esta vida a obediencia, Señor. Entonces tu reino será extendido. Entonces te será un instrumento fiel en tus manos hasta tu retorno. Haz esta obra, por favor, Señor, por amor a tu nombre y por amor a esta persona que está perdiendo el privilegio de ser un portavoz del evangelio de salvación, evangelio que trae vida a los seres humanos.
Gracias, Padre, en esta mañana por el privilegio de orar unos por los otros. Hágase tu perfecta voluntad, Señor, así como en los cielos, así se haga sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.